La pérdida auditiva producida por la exposición al ruido es un problema de gran importancia en el ámbito de la salud ocupacional. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido de los graves efectos en millones de trabajadores expuestos al ruido a largo plazo, ya que causa daños auditivos que son irreversibles. El problema ha sido ampliamente estudiado y reglamentado en materia de ruido industrial. Sin embargo, no son los únicos que se encuentran expuestos a estas condiciones de trabajo. Un estudio desarrollado por el Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile realizó un enfoque en la pérdida auditiva de los músicos, en específico de los bateristas. Para profundizar en el tema nos encontramos con Jorge Arenas, académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, quien lideró este proyecto. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poquitito cómo se realizó este estudio y las principales conclusiones a las cuales llegaron. Bueno, este estudio fue un estudio financiado por un proyecto Fondesit, en el cual nosotros hicimos distintas pruebas en un número elevado de bateristas que fueron seleccionados dentro de acá mismo de la región. Y lo que hicimos fue, primero que nada, plantear la hipótesis de que los bateristas, eventualmente como músicos percusionistas, están expuestos a niveles mucho más altos que los que uno normalmente encuentra en los ambientes industriales. Y además los músicos en particular son una categoría de profesionales que básicamente han cubierto y se ha estudiado tanto el efecto del ruido en este grupo particular de profesionales. Así que, por lo tanto, partimos de esa hipótesis y hicimos un estudio en el cual colocábamos a los bateristas previamente seleccionados, que se les hacía un examen audiométrico, y antes de que ellos hicieran un ensayo controlado de 20 minutos, nosotros hacemos mediciones de emisiones autoacústicas, que es una técnica que permite evaluar la funcionalidad de las células ciliadas, que son estas células que están en el interior de la cóclea, que son del orden micrométrico, y una vez que ellos tocaban, volvíamos a hacer las mediciones autoacústicas para ver de qué manera la funcionalidad de las células ciliadas había cambiado. Durante también el ensayo, nosotros medíamos mediante un casco especialmente diseñado con micrófonos especiales para medir niveles altos. Podíamos grabar y digitalizar esas señales para posteriormente estudiar. Y lo que apreciamos finalmente fue que efectivamente los músicos están expuestos a niveles muy, muy altos que sobrepasan por lejos la legislación en las recomendaciones de todas las instituciones científicas que han determinado cuál es el impacto que tiene el ruido, y además tiene un efecto acumulativo, y por lo tanto este grupo en particular de músicos, los bateristas, claramente están expuestos a niveles que van a causar seguramente pérdidas de nivel neurosensorial a futuro. Ya, vamos a entrar en profundidad respecto a eso. Matías, nuestro editor que está en la sala de dirección, no sé si el video que estamos viendo, el apoyo, que así lo llamamos en la jerga televisiva, ¿tiene audio? ¿Se puede escuchar? Ya, porque para representar precisamente cuál es el ruido que muchas veces, claro, al estar encima de los platillos, los tambores, en fin, resulta ensordecedor. ¿Cuál es la diferencia entre el ruido industrial que ya se había estudiado con este ruido que enfrentan los bateristas, los músicos? Jorge. Bueno, la verdad es que no hay tanta diferencia en términos de energía. Una de las diferencias que nosotros apreciamos es que los bateristas en particular están expuestos a un tipo de ruido que es distinto al ruido continuo, es un ruido impulsivo, que son ruidos que tienen un altísimo nivel energético y que se desarrollan en un periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, los mecanismos de protección del oído interno no alcanzan a actuar, y por lo tanto se sabe que este tipo de ruidos son mucho más peligrosos que el ruido continuo a nivel industrial. Pero una diferencia también importante, diría yo, es que en el ruido industrial normalmente las personas no quieren estar sometidas a ruido. Sin embargo, en el caso de los músicos, ellos normalmente esperan tener altos niveles de sonido, altos niveles de presión sonora. Por lo tanto, en cierto modo,
hay una diferencia, digamos, perceptiva en estos dos grupos. Y por otro lado también lo que descubrimos también dentro del estudio es que una gran parte de los bateristas no utilizan protección auditiva. Más del 60% de los bateristas que probamos mencionaron de que nunca habían utilizado o no utilizaban ningún tipo de protección. Estamos conversando con Jorge Arenas, académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, quienes realizaron un estudio a los niveles de ruido a los cuales están expuestos, en este caso los músicos, los bateristas. ¿Por qué el oído izquierdo de los bateristas se ve más afectado que el derecho, Jorge? Eso fue un resultado interesante que obtuvimos en el estudio. Nosotros sí habíamos observado que las pérdidas auditivas de los bateristas en general podríamos decir que eran bilaterales, se producía pérdida en ambos oídos, pero no eran simétricas, es decir, había más pérdida en un oído que en otro. Efectivamente comprobamos que en el oído izquierdo de los bateristas se presentan mayor cantidad de ruido impulsivo, y eso es producto de que el hi-hat y el crash, que son elementos que los bateristas utilizan mucho durante sus interpretaciones, están ubicados precisamente de ese lado. Así que por lo tanto el hi-hat, que son dos platillos, ¿cierto?, que se activan tanto por un pedal como también se golpean con las baquetas y que marcan normalmente el ritmo, es uno de los elementos que más ruido impulsivo producía, precisamente. Medimos niveles sobre los 140, 145 decibeles en el hi-hat. La norma establece que no se pueden superar los 140. Ya, está un poquito más alto, pero claro, además es la duración, porque de repente estás horas con el ruido, ¿no? Sí, es que eso es importante mencionar porque los niveles en decibeles son niveles que no son lineales. Comparativamente con los terremotos, un terremoto grado 8 no contiene el doble de la energía de un terremoto grado 4. Claro. Si tú duplicas la energía, el nivel se incrementa en 3 decibeles, es decir, si tienes un 140 y lo comparas con 143, el de 143 tiene el doble de energía. Por lo tanto, incrementar 3 decibeles o 5 decibeles en este caso es muchísima cantidad de energía. Ya, a ver, escuchemos un poquitito el sonido de los tambores para que nos pongamos en contexto de lo que estamos hablando. A ver, dale. Cuando están en vivo, los artistas tienen retorno, ¿no? Se escuchan ellos también. En este caso, no, porque se está escuchando ahí solo la sala donde él está. Pero habitualmente se pone en retorno, entonces, además de la acústica que tiene el hecho de estar con más gente, más instrumentos tocando, el caso de la batería de él, tiene el retorno en el oído. ¿Eso también influye? Bueno, podría influir en el sentido de que va a haber una mayor cantidad de ruido al cual están expuestos, pero nosotros nos enfocamos en un aspecto que tienen los músicos bateristas, que son los ensayos. Es decir, ellos, por ejemplo, interpretan profesionalmente un fin de semana en una jornada que ha sido de 1 o 2 horas, pero ellos durante la semana y durante digamos, todo el año están ensayando. Los tiempos de ensayo, algunos ensayan 2 horas diarias, otros ensayan 2 horas cada 3 días, otros ensayan 1 hora a la semana, pero son los ensayos usualmente donde los bateristas prácticamente están expuestos a mucho mayor nivel de ruido que en el caso de una interpretación en un concierto o en una performance en vivo. Perfecto. ¿Tienen que ver el tipo de platillos o de tambores que se tocan con el ruido que perciben? La verdad que no influye tanto. Nosotros dentro del estudio, como lo hicimos controlado, los bateristas utilizaron la misma batería, que era una batería profesional, utilizaron las mismas baquetas y las tensiones de las membranas también se mantuvieron constantes. Eso era para poder comparar una interpretación de otra, pero la verdad que la diferencia no es tanta. Creo que la diferencia la da más la forma en la que ellos interpretan la música. ¿Qué tipo de sonido o frecuencias son más dañinos para nuestra audición, nuestro órgano auditivo? Bueno, es una pregunta porque el oído humano percibe frecuencias desde frecuencias muy bajas, o sea, con sonidos muy graves de 20 Hz,
hasta sonidos muy agudos de los 20 kilohertz. Eso es un oído normal. Pero desde el punto de vista de salud ocupacional, uno se preocupa mucho de la frecuencia entre los 1000 y los 4000 Hz. ¿Y por qué es eso? Porque en ese rango es donde se ubica el rango de la voz humana. Por lo tanto, cualquier persona que tenga pérdida auditiva en ese rango en particular va a perder la posibilidad de comunicarse. Y ese es sin duda uno de los efectos más nocivos del ruido ocupacional. Oye, ¿existen, Jorge, tapones con material específico para las frecuencias diferentes? Sí, bueno, existen dentro del mercado, existen muchos equipos de protección auditiva, existen los insertos, existen los de copa, que son como los que yo tengo puestos en este momento, y cada uno de ellos tiene un rango de frecuencia determinado y también tienen un nivel de atenuación que también es distinto. Pero dentro del mercado existen algunos equipos de protección auditiva que son diseñados especialmente para músicos. Porque los músicos en general no les gusta mucho utilizar protección auditiva porque es que pierden un poco la sensibilidad. Claro. Pero existen algunos equipamientos que están diseñados específicamente para músicos. ¿Y cuánto tiempo pueden ensayar sin tener protección y que este ruido no sea perjudicial? Bueno, lo que nosotros medimos en términos de que fueron resultados estadísticamente significativos, nosotros apreciamos que aproximadamente entre 7 y 10 minutos de un ensayo normal, el baterista ya acumula el 100% de la dosis recomendada diaria. Y bueno, los bateristas ensayan mucho más que eso, es decir, cualquier otro tiempo más que esos 10 minutos es algo que les va a causar daño a largo plazo. El problema es que estas pérdidas auditivas no son inmediatas, sino que como son efectos acumulativos, a lo largo del tiempo se van sumando a la presbiacusia, que es la pérdida auditiva que tú tienes normalmente por la edad, ¿cierto? Y se pueden unir con otros efectos como la ototoxicidad, por ejemplo, que es el consumo de ciertos medicamentos o químicos que también producen pérdida auditiva. ¿Sí? Pero en particular lo que nosotros medimos fueron entre 7 y 10 minutos los bateristas alcanzaban el 100% de la dosis. Chupaya, eso, ahí están recién calentando la muñeca. Efectivamente. ¿Cómo se realizaron las mediciones de los bateristas durante el estudio que realizaron ustedes? Bueno, como te mencionaba, nosotros diseñamos un casco especial que lo ves ahí en la imagen, que era un casco de bicicleta esencialmente, en el cual se colocaba una especie de cinta de velcro y ahí se montaban dos micrófonos que son micrófonos especiales para medir presión, y eso se conectaba a un instrumento que digitalizaba la señal y que posteriormente nosotros la analizábamos computacionalmente. Y bueno, las mediciones se hicieron con un instrumento que se llama un medidor de emisiones fotoacústicas, que eran las pruebas que se hacían antes y después del ensayo. Hay muchos jóvenes que están recién comenzando este camino de la música, comprándose instrumentos, baterías, en fin. ¿Qué mensaje le darías a ellos con respecto a los cuidados que deben tener, en este caso, con su salud auditiva? A ver, lo primero es que si las personas se van a dedicar ya más que un aficionado, sino que en forma mucho más profesional, yo recomendaría que primero que nada se hagan un examen audiométrico. Vayan donde un especialista que les haga un examen audiométrico, les analice la audición. Hay personas que son más susceptibles a los ruidos y eso los médicos lo pueden diagnosticar. Es decir, hay personas que el ruido les afecta mucho más y que eventualmente van a tener pérdida auditiva de forma más segura que otras personas. Y posteriormente que durante el transcurso de sus ensayos por lo menos se hagan un examen cada cierto tiempo para ir monitoreando de qué forma está funcionando el aparato auditivo. Y lo otro es que también tomen las precauciones necesarias, es decir, utilicen equipos de protección auditiva, que en los ensayos manejen la dinámica con la cual ellos tocan para que no toquen tan fuerte, tan intenso durante el ensayo. También existen unos pads de ensayo que son una especie como de tambores falsos con las cuales ellos pueden practicar sin que haya alta emisión de ruido, y que obviamente tomen conciencia de este aspecto porque las pérdidas auditivas neurosensoriales son irrecuperables, es decir, las células ciliadas no se reemplazan, se pierden
los seres humanos, como todos los mamíferos, no podemos regenerar la citosolicidad, a diferencia de los peces y las aves, que sí pueden regenerarla. Pero en el caso de los mamíferos no se puede regenerar, así que por tanto eso se pierde y básicamente el próximo ensayo lo van a tener que hacer seguramente con un audífono y obviamente pierden sensibilidad en cierta frecuencia, bastante terrible para músicos. Nosotros partimos también de esto revisando la literatura y sabemos que hay muchos músicos contemporáneos famosos que han perdido la audición. El caso más famoso de Phil Collins, por ejemplo, que era un excelente baterista y perdió prácticamente el total de su audición. Hay otros músicos como Sting, como Eddie Osborne y otros más que han sufrido estos efectos. La pérdida en el órgano auditivo, en específico de los músicos, de los bateristas, un estudio del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, cuyo académico Jorge Arenas nos ha explicado aquí en Megatiempo. Jorge, muchas gracias y agradecerte el tiempo y el haber compartido con ustedes las conclusiones de este interesante análisis. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contar lo que estamos haciendo acá desde el sur de Chile, desde Valdivia, de la Universidad Austral de Chile y especialmente soportados por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Acústica. Muchas gracias. Adiós.